Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles más de oración, pero también tenemos estudios profundos de la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted vive en las áreas cercanas, vecinas, visítenos en algunos de nuestros servicios, y si no, nos puede ver usted por nuestro canal de YouTube o otras plataformas digitales, ¿verdad? Que también los hermanos ponen ahí en los sermones y en los estudios. Ya contamos con casi 900 videos de la sana doctrina. Y si usted ama a sus seres queridos, comparte esa palabra para que usted pueda enseñarle a otros la sana doctrina, ya que estamos muy faltos de la sana doctrina estos días, ¿verdad? Esos días que nosotros vivimos. Nosotros usamos la Reina Valera 1960, si estamos leyendo algo que no coordina con su Biblia, nosotros usamos la Reina Valera 1602, no la Reina Valera 60. ¿Ah? Lo dije al revés, creo, pero necesitamos apegarnos más a las Sagradas Escrituras y es una de las Biblias es la Biblia más confiable en español, la 1602. Entonces vamos a empezar este estudio que se llama La profecía del arca de Noé en nuestros días. La profecía del arca de Noé, porque todo el mundo nos cuentan esta historia en la escuela dominical, que sabemos que hubo un diluvio, sabemos que hubo un arco iris, ¿verdad? Pero sabemos más que esto se va a volver a repetir. La Biblia es como un círculo. Las cosas que pasaron en el pasado se vuelven a repetir. Es como una sombra de lo que va a pasar. Dios siempre trabaja así, trabaja poniendo un ejemplo y después otra vez lo vuelve a hacer en el futuro y después lo vuelve a hacer hasta 3 veces. Hay veces que Dios lo vuelve a hacer en el futuro, ¿va? Los eventos que se ven en las Sagradas Escrituras, en los eventos que se ven en la historia. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Primeramente en Mateo 24, 37 al 39. Y dice la palabra de Dios, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, Entonces vemos que esta profecía se va a volver a repetir. Dice Jesús que antes que Él venga, los días van a ser como los días de Noé, y vamos a ver cómo eran los días de Noé, ¿verdad? En este estudio, ¿verdad? La Biblia nos enseña claramente que hay dispensaciones, ¿va? Porque hoy en día hay muchas personas en YouTube y en muchos iglesias que enseñan que no existen las dispensaciones, que no hay dispensaciones, pero hay dispensaciones porque Dios trabaja en un periodo de tiempo con personas, ¿verdad? Y vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, ¿verdad? Vamos muy rápido. Si usted no llega a ver las citas, nada más apúntenlas para que usted pueda estudiarlas en casa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, habiéndose descubierto el misterio de su voluntad según el beneplácito que había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría uno en todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Entonces la Biblia habla claramente que hay dispensaciones. Yo no sé por qué muchos enseñan que no existen las dispensaciones. La Biblia habla que hay dispensaciones, ¿verdad? Quizás en alguna Biblia que la tradujeron mal, no pusieron dispensaciones o pusieron periodos de tiempo o otra cosa, pero la palabra correcta son dispensaciones, que Dios trabaja con un grupo de personas en un determinado tiempo, ¿va? Entonces, en otro tiempo la salvación es diferente. En la época de Noé tuvo que tener fe y obras, ¿verdad? Para ser salvo. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer un arca, ¿verdad? ¿Se fija? Tuvo que hacer un arca. Si no hubiera tenido que hacer el arca, únicamente hubiera sido salvo por fe, ¿verdad? Por fe, más obras. Entonces, muchas personas argumentan que no, que todas las dispensaciones somos salvos solamente por fe, pero eso es mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo les digo, si ustedes tienen que venir cada domingo para ser salvos, entonces ya tiene que haber obras, entonces yo soy un mentiroso. Esto no es lo que enseña la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Porque somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. Dice Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros.
no por obras para que nadie se gloríe. Si yo les digo, ustedes tienen que venir a la iglesia y dar ofrendas para salvarse, entonces yo soy un mentiroso, porque la salvación es por fe. Si yo les digo, tenemos que construir un templo, una iglesia, un edificio, entonces, si no, no vamos a ser salvos, yo fuera mentiroso. ¿Por qué? Porque no somos salvos como Noé. Él tenía que hacer una arca, Entonces, vamos a ver este principio que es muy importante del arca. ¿Por qué Dios puso una arca? Noé, fe y obras, Vamos a ver por qué mucha gente argumenta este aspecto en Hebreos capítulo 11. Nos dice la palabra de Dios, capítulo 11:7, dice, por fe Noé, siendo avisado de Dios de las cosas que todavía no se veían, fue salvo. Pero no, ahí no acaba el versículo, dice, movido de temor, apareció una arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que es por la fe. Fue heredero de justicia que es por la fe. Fue heredero de justicia que es por la fe. O sea, la justicia de Noé fue adquirida por sus obras. ¿Por qué? Porque hizo el arca. Porque si no, no hubiese tenido esa justicia para Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos, vamos a estar trabajando mucho en Génesis 6, capítulo 6, ¿verdad? Si quiere poner un separador a su Biblia para que nosotros leamos, vamos a leer muy rápidamente el versículo 6, 9, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, 6, 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces vemos que la Biblia nos dice que nadie es perfecto, en Romanos capítulo 1, capítulo 2, dice no hay ni uno bueno, ni uno solo, todos somos malos, pero aquí no está hablando de perfección con Dios, está hablando de perfección humana. Entonces tenemos que aprender eso, que no está hablando de ser perfecto entre los parámetros que Dios considera a los hombres perfectos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no había salvación, todavía no había venido el perfecto de perfectos a morir en la cruz. Entonces no había esos parámetros. Entonces mucha gente argumenta de eso. Vamos a ver un ejemplo de eso en Lucas, el doctor Lucas, capítulo 1, versículo 5 y 6, vamos a leer 5 y 6, versículo 1, 5 y 6, dice la palabra de Dios. Primero vamos a leer el 6, ¿verdad? Dice, y eran ambos, hubo en los días de Herodes, 5, hubo en los días de rey de Herodes, Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y el nombre de ella era Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatutos del Señor sin reprensión. Entonces existe una perfección humana. No estamos hablando de una perfección divina, porque si hablamos de una perfección divina, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, todos fallamos, todos somos pecadores, dice, todos necesitamos un Salvador, dice la Biblia. Entonces, dice la palabra de Dios, la perfección del hombre y no en Dios. Bueno, vamos a ver la maldad de los hombres. Regresamos a Génesis 6. Dije que dejaran un separadorcito porque vamos a estar trabajando ahí. Y dice del versículo 1 al 8, lo vamos a leer. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomándose por esposas, escogieron entre todas ellas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días de 120 años. Y después dice, había gigantes en la tierra. Entonces dice los hijos de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia a los hijos de Dios? A los ángeles caídos. Antes de la crucifixión. A los hijos de Dios se les llama a todos los ángeles también y a todos los redimidos, no solamente a los buenos y a los malos. Cuando recuerdan, cuando estamos leyendo el libro de Job, dice que Dios mandó llamar a sus hijos y Satanás se coló ahí, porque él es hijo también. Hijo malo, pero es hijo.
¿Se fija? Entonces los hijos de Dios, dice, se metieron con hijas hermosas de los hombres. Aquí está el hombre. ¿Ah? Entonces dice que hubo gigantes en la tierra. Entonces, ¿existieron los gigantes? Claro que sí, ¿verdad? Antes del diluvio. Y entonces han encontrado muchos fósiles, muchos huesos. Incluso después de la conquista en Jericó, encontraron personas que todavía tenían genes de gigantes, como el rey Og, que tenían su lanza y su cama, que la tomaron como trofeo, ¿verdad? Entonces dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y después que entraron los hijos de Dios e hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Eso también se les llama varones de renombre. Varones de renombre. Renombre. Uno de ellos fue el primer anticristo, ¿verdad? Nero. Nero fue el primer anticristo. Y el que hizo la torre de Babel fue un gigante, ¿verdad? Porque fue nacido entre un ángel caído y una hija de un hombre, ¿verdad? No sabemos que los ángeles, dice la Biblia, que son anasexuales, ¿verdad? No tienen órganos para reproducirse, pero el ángel sí puede intervenir en la genética. Entonces, cuando intervino en la genética, nacieron esos gigantes. Dice en el libro de Enoch, ¿verdad? Que nosotros no nos vamos por libros apócrifos, pero dice que solamente cayeron 200, imagínense, 200 en la tierra, y Dios tuvo que destruir la tierra. Nada más fueron 200 y hicieron gigantes, y el mundo se inclinó a la maldad, y todo el mundo, imagínense, si hubieran caído más. Dice que los demás los puso en prisiones debajo de la tierra. Pero ahora imagínense en la tribulación, donde van a soltar a más ángeles, más que 200. Van a soltar miles de ángeles en la tribulación. ¿Cómo le va a ir a la tierra? Si con 200 ángeles Dios quiso destruir la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios vio que era mucha maldad entre los hombres de la tierra, y toda imaginación y pensamientos de su corazón eran solamente mala y continuamente, y arrepintiéndose el Señor de haber hecho el hombre en la tierra, le pesó en su corazón, y dijo: raré a los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, los hombres, hasta la bestia, hasta el reptil, las aves, porque no me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces la Biblia dice que Dios, de tanta corrupción que había, que dice que la tierra estaba corrompida. Lo vamos a leer, la tierra corrompida. Imagínense, no está hablando de que de las personas que viven en la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos que los animales estaban corrompidos. Por eso nada más salva a varios animales, y el hombre estaba corrompido, ¿va? Entonces Dios quería, dice, raré quiere decir que los iba a borrar, como en el pizarrón agarramos algo en el pizarrón y lo borramos. Dice, los voy a borrar de la faz de la tierra, los voy a borrar, porque estos no son ellos. Entonces, vamos a ver Ezequiel 14:14, ¿va? Porque vemos que hay justicia que nosotros llamamos justicia. Ezequiel 14:14 nos dice la palabra de Dios muy rápidamente. Dice la palabra de Dios: y estuvieron en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, Job, y ellos por su justicia librarían su alma, dice el Señor. ¿Se fija? O sea, había tres varones, dice que eran justos en el parámetro de los hombres, y no eran como en la perfección, así como halló gracia en los ojos de Noé, ¿va? Qué contradictorio cuando vemos Romanos, ¿va? Vamos a ver Romanos capítulo 10, ¿va? Porque ya no estamos bajo la ley. Romanos 10, 4 y 10, 5, ¿va? Romanos 10. Vamos a ver Romanos 10, 3 y 4. Romanos 10, 3 y 4 dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, hoy en día, aunque tú te portes bien en los parámetros morales, Dios no toma esa justicia como la tomó en el pasado, ¿se fijan? Antes de la crucifixión, Dios tomaba esa justicia, que un hombre era bueno con su familia, era moralmente bueno, no era un ladrón, no era un mentiroso, entonces podría ser salvo, ¿verdad? Pero dice Romanos 10:3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, hoy en día nadie es salvo sino por la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La cruz, ¿va? Tomar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, dice la Biblia que cuando nosotros creemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a ser justificados. Entonces, cuando nosotros somos justificados, somos justos delante de los ojos de Dios. De otra manera, no lo podemos hacer, ¿va? La fe y las obras, ¿va? No es hoy en día para predicar. Cualquiera que predica fe y obras es una iglesia falsa, ¿va? Es una iglesia que hace herejías. Cualquier persona que dices, ahora ya eres salvo, ahora tienes que cuidar tu salvación, es una iglesia falsa, ¿va? Porque todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿va? Vámonos a regresar a Génesis 6:10. Génesis 6:10 nos dice la palabra de Dios, dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿va? Vamos a ponerlas aquí, ¿va? Sem, Cam y Jafet. ¿Sabía que de estas tres personas salió toda la raza del mundo? De estas 3 personas, de Sem, Cam y Jafet, Génesis 6:10 leímos, engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Entonces, toda la raza humana viene de Sem, Cam y Jafet, ¿va? De Sem vienen los semitas, ¿va? De ahí vienen los hebreos, vienen los japoneses, vienen todos los chinos en el oriente. De Cam vienen los negros, de la raza negra. Y de Jafet vienen todos los güeros. ¿Se fija? Si tú ves el ADN en un microscopio, nada más tiene tres columnas principales, que esas 3 columnas principales son los 3 hijos de Set. No hay nadie más en el mundo que haya salido de otra raza más que de ellos. Incluso por el tipo de pelo, un peluquero sabe si tú eres de Sem, Cam o Jafet. ¿Por qué? Porque hay 3 diferentes clases de pelo. ¿Ah? Hay uno bien lacio, uno medio ondulado y otro chino, kinky, como le digan ustedes. Ese ya es de Cam. ¿Ah? Tiene mezcla de Cam. De Jafet es liso y el otro es ondulado. ¿Se fija? Entonces, hasta un peluquero sabe que hay 3 razas, ¿va? Esas 3 razas poblaron a toda la tierra. ¿Va? Sem se fue hacia el este, ¿va? Cam se fue hacia el sur, hacia África, y Jafet hacia Europa, hacia el oeste. ¿Va? De ahí vienen los arios, se establecieron las montañas arios, entonces de ahí viene el término airos y los vikingos y todo eso, ¿va? Entonces seguimos adelante, dice... Entonces, nosotros nos gusta estudiar con profundidad la palabra de Dios, no nada más leer la Biblia así, entender cada versículo que nosotros leemos y saber de qué está hablando, ¿verdad? Entonces dice Génesis 6:11, y corrompióse la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y el Señor tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto. No, me brinqué una hoja. Dice Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba en la tierra llena de violencia. ¿Va? Ese es el 11. Entonces dice que en la tierra había violencia. ¿Va? Violencia. ¿No vivimos hoy en día en época de violencia? ¿No dicen que las estadísticas del crimen después del COVID dicen que en Nueva York, en Chicago o en México los secuestros, el crimen se ha incrementado? Vivimos en un mundo de violencia. Cuando usted dice en los Estados Unidos el índice de la mortalidad en los asesinatos creció, entonces vivimos en una tierra corrompida.
¿va? Porque hay crimen, ¿va? Entonces dice que la tierra se corrompió, ¿va? Aquí hay dos teorías teológicas proféticas, dos teorías teológicas profetas. Unos dicen que la tierra se corrompió tanto antes que Dios la destruyera, que la misma tierra producía cosas macabras, ¿verdad? Muchos dicen que de ahí viene la mitología, que había árboles que podían hablar o hacer cosas, mover sus ramas, cosas abominables, ¿verdad? Unos dicen, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice, entonces, pero estoy hablando de las teorías que dicen, ¿verdad? Otros dicen que los animales, había personas mitad animal, mitad hombre, ¿verdad? Por eso ahí viene la mitología que de un caballo con cabeza de Sagitario, cabeza de humano. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es por el derramamiento de sangre, la tierra se corrompió, ¿verdad? Por el derramamiento de la sangre, la tierra se violentiza o se corrompe o se contamina, ¿va? Y lo vamos a ver en Génesis también, ¿va? En Génesis capítulo, lo vamos a ver más adelante, como cuando Abel mató a Caín, la tierra también se corrompió, ¿va? Pero vamos en el 12, ¿va? La tierra se está corrompida, llena de violencia. Génesis 4 y 7 dice, porque había gigantes en la tierra, ¿va? Y entonces, como hubo tanta abominación con esto, según ¿va? Enac, que fueron nada más 200, no lo aseguramos porque es un libro apócrifo, pero nos da una idea. Pero en el libro de Enac, él te enseña de que quién les enseñó los horóscopos, quién les enseñó los astros, qué demonios fueron que les enseñaron a la humanidad. Y lo vamos a ver todo eso en los programas que tenemos especiales del libro apócrifo de Enoch, ¿verdad? Entonces dice, como se metieron con ellos, ¿va? Salieron varones de renombres. Dicen que algunos medían hasta 16 pies. 16 pies. Imagínense, un hombre alto es de 6 pies o 7 pies, por mucho, un basquetbolista. Imagínense 17 pies. Más rápido, más alto que... Aquí le llegaría el cesto del baloncesto. Imagínense, entonces vemos que se corrompió, ¿va? Se corrompió, ¿va? La tierra, las bestias, las raré, las borraré, ¿verdad? Entonces piensan muchos estudiosos que de ahí viene la mitología, ¿verdad? Porque la mitología tuvo que salir de algún lugar. ¿De dónde vino la mitología? Tuvo que salir de algún lugar, ¿va? Entonces, en su libro de Enoch, en el libro de los vigilantes, dice que nada más fueron 200 ángeles corrompidos. Pero el sexo y la violencia es lo que corrompió la tierra. El sexo y la violencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que más corrompe un país, un planeta. ¿Sabía eso? El sexo fuera del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio, porque todo sexo fuera del matrimonio te lleva a una aberración cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. ¿Ah? Así como cuando yo conocí a conocidos míos que hacían drogas, ellos empezaron a fumar cigarro y dijeron, no tienen nada de malo, y después ya fumaban marihuana, y después crack, y después se inyectaban, porque el pecado siempre crece, el pecado crece. Así, los pecados sexuales por eso son muy peligrosos, porque crecen. La gente empieza engañando a su pareja con chateándose o hablándose en secreto con una mujer, después mandándose fotos hasta que llegan a fornicar, porque el pecado crece, entonces es muy peligroso. Entonces siempre el mundo ha sido de sexo y violencia, ¿ah? Sexo y violencia. Pero la violencia, ¿qué trae? Violencia, ¿verdad? Vamos a ver, ese es el mundo. El mundo, y es muerte, dijo el hermano, ¿verdad? Es lo mismo que hizo Jesús. Ya iba a poner en inglés love, ¿verdad? Es lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Todas las películas de Hollywood tienen que tener sexo y violencia, si no, no son taquilleras. Todas las películas que ganan millones de dólares tienen que tener de sexo y violencia, si no, no hacen dinero. Igual que las noticias, ¿va? Las noticias tienen que tener algo malo para hacer dinero. Es igual, ¿va? Entonces,
Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús murió y derramó su cruz, ¿va? Derramó la cruz, su sangre, su vida, para darnos vida. Murió. Para enseñarnos que esa es la manera correcta, no como nosotros lo vemos, de solo puramente sexo y violencia, ¿va? Entonces hay graves consecuencias. Vamos a ver Génesis 6:5, dice, y Dios, que era mucha maldad en los hombres, que toda imaginación de sus pensamientos, de su corazón, era solamente mala y continuamente. Así hay muchas personas que todo el día maquilan malo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay personas que nada más están pensando cómo amolarse al otro, cómo estafar al otro, cómo robar a alguien, cómo tomar ventaja, cómo llegar al poder, cómo pisotear a alguien para llegar al poder, cómo engañar a alguien para desalojarlo de sus propiedades, de sus bienes? Así está el mundo, desgraciadamente. Y Jesús no se equivoca, que Él vendrá porque los días eran como los de Noé, y vivimos esos días como los de Noé el día de hoy, ¿va? Entonces aquí en Estados Unidos también es una tierra corrompida. Si el índice de mortalidad, de asesinatos, pues vivimos en una tierra corrompida y se ha derramado mucha sangre, ¿va? Entonces vamos a ver Génesis 9:5, ¿va? Más adelante 9:5 nos dice la palabra de Dios. 9:5 nos dice, porque ciertamente demandaré sangre de vuestras vidas, y de la mano de todo animal demandaré, y de la mano del hombre, de la mano del varón del hombre, demandaré la vida del hombre. Dios nos dice que ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas a alguien, es la pena capital. Eso es lo que dice Dios, ¿va? Y no solo derramar sangre de humanos. Dios ahí en ese Génesis 9:5 dice de animales también. Si usted derrama sangre de animales inocentes, también es un pecado muy grave. Porque me gustó que maté al pajarito porque me gustó. Maté al gato porque me caía gordo. Entonces, eso es pecado. O sea, es una cosa muy diferente que tú mates un animal para comértelo a que tú mates un animal por gusto, por maldad, ¿verdad? Porque habrá consecuencias graves. Y dice que la tierra se va, ¿cómo se llama? A corrompir, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis, capítulo 4, ¿va? Capítulo 4 dice, verso 11, dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de la mano de tu hermano. Cuando Caín mata a Abel y derrama por primera vez se derrama sangre en la tierra se empieza a corromper. Entonces dice, maldito será la tierra de ti. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín se fue y se escondió en una ciudad, después se fue para Nínive, ¿va? Y después de ahí se extendieron, y después se extendió por toda la tierra, entonces toda la corrupción se extendió por toda la tierra. No solamente en la que estaba él, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la vida es muy seria, ¿va? Vamos a ver Números 35, la palabra de Dios. Números 35. Números 35, 33. Números 35, 33 dice la palabra de Dios, y no contaminaréis la tierra donde estuvieses, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra será expiada de la sangre que fue derramada de ella, sino la sangre del que la derramó. O sea, que si tú derramas sangre en la tierra, no van a expiar la tierra, te van a expiar a ti. dice Dios, tarde o temprano tú vas a pagar por esa vida, por ese inocente, por esa vida que tú mataste, ¿va? Es muy serio el derramamiento de sangre, ¿va? Ya vimos el ejemplo de Caín, ¿verdad? El primer asesinato, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas cosas que tenemos que ver en este pequeño estudio. Entonces, en este estudio, el arca en hebreo se llama Tebá. Pero ¿sabía que ese término no solamente lo encontramos en la historia del diluvio? También lo encontramos en la historia de Noé, cuando él lo pusieron en una canasta. Dice la Biblia que él lo pusieron en un Tebá a Moisés en el Nilo para que escapara de las manos del faraón. Entonces, siempre Dios que usa un Tebá
es para salvación. Como salvó a Moisés, como salvó a Noé y a su familia y a sus 3 hijos con sus 3 esposas. Y dice que él tenía que llevarse un par de animales, ¿va? Muchos enseñan que una jirafa y 2 jirafas, va, un parecito, pero lo que no te explican es que él tomó un par de cada especie, ¿va? Un par de cada especie. Especie no quiere decir que dice, oh no, perdón, no dice especie, la Biblia dice género. Le tomó un animal de cada género. Entonces, muchos estudiosos dicen, no, pues no hubieran cabido los animales, y si Noé, que las dimensiones del arca, que eran 30 codos de altura, ahorita vamos a ver las dimensiones del arca, dice, no cabían todas las especies. Especies. Pero la Biblia no dice que eran especies, dice que eran géneros. Entonces, por ejemplo, nada más metieron un par de un lobo y una loba, y de ahí salieron todos los perros. Metieron un gato montés y de ahí salieron todos los tigres, gatos y cuanta cosa, porque es por géneros, no es por especies, es por géneros, ¿va? Entonces, él tomó un par de cada género, hombre y macho y hembra, ¿va? Macho y hembra, los únicos hombres que tomó fue sus hijos y las nueras, ¿va? Macho y hembra, pero también tomó 7 de los animales que Dios los consideraba limpios para sacrificarlos cuando él cayera en la tierra en el monte Arad. Cuando él bajó del monte Arad, hizo sacrificios por 7 días de todos esos 7 géneros de animales. Hizo un matazón para darle gracias a Dios que el diluvio se había acabado. ¿Ah? Muchos te enseñan que nada más metieron un par de cada animalito. No, metió 7 de los limpios para hacer el holocausto, para hacer eso, ¿ah? Entonces, así son las películas que las hacen mal, ¿verdad? Las películas de Hollywood hoy en día ponen a Dios mal, ¿verdad? Dicen que en la película que vi apenas en Netflix que se cierra la puerta y adentro las esposas de Sem y Cam y Jafet dicen, no, dice, pobrecita gente, así como Dios si fuera malo. O sea que Dios está haciendo un juicio, ¿verdad? Lo ponen a Dios como si fuera malo, ¿va? Pero no, Dios no es malo y un día vamos a estudiar por qué la ira de Dios y la justicia de Dios es diferente a la que nosotros pensamos, ¿va? Porque el mayor problema de los días que Dios destruyó la humanidad, porque la gente, en ese entonces todavía no había ídolos, todavía no había virgencitas, todavía no había estampitas, todavía no había monumentos, todavía no había el becerro de oro. La misma gente se sentía dioses, con D minúscula. Cada quien era su Dios, hacía lo que le pareciera. Entonces, estamos viviendo en la misma época. Hoy la gente se siente Dios. Se siente Dios, dice, yo así como vivo estoy bien, yo no le hago nada mal a nadie. Dice, a mis ojos yo estoy haciendo lo correcto. Entonces, es lo mismo que está pasando el día de hoy, que la gente ignora a Dios. En la antigüedad, en los años pasados, hace 100, 200 años, la gente temía a Dios y tenía cierta moralidad. Ahora ya ni tienen moralidad. Se quiere casar el nene con el nene y la nena con la nena. Válgame Dios, ¿va? Al rato se va a casar con alguien con una cucaracha y le va a dejar la herencia a la cucaracha. Hemos llegado a tal punto que la gente le ha dejado dinero hasta a sus mascotas. O sea, es una abominación porque ellos piensan que están bien. Es mi decisión. Dice, es mi cuerpo, es mi vida. Si ese cuerpo te lo dio Dios, la vida te la dio Dios. Entonces, ¿por qué dices que es tuyo? La gente dice así me dijo una hermanita, dice, yo le entregué mi vida a Dios. Le digo, pues ¿cuánto te costó? Yo que sepa, la Biblia dice que todas las almas le pertenecen a Dios, la vida le pertenece a Dios. Entonces muchas veces la gente se siente dioses, ¿va? Entonces había otra clase de idolatría, es lo mismo, ¿verdad? Dice Satanás, vamos a unirnos todos.
y vamos a hacernos dioses todo. No suena como el ecumenismo, como lo que viene ahora, que quieren unir todas las religiones. Es lo mismo con lo que pasó ahí, es lo mismo, exactamente como dice Jesús, como los días de Noé, que la gente dice, para mí está bien. Así dicen los americanos, dicen my way, pero dice my way, mi camino, lo que yo quiera. Pero dice Juan 14:6, que solamente hay un camino. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Cuando dice camino en griego, se refiere a conocimiento. Yo soy el conocimiento, dice Dios, ¿eh? Yo soy el conocimiento. Sin mí no puedes, sin ese conocimiento no puedes llegar. Entonces, la vida tiene muchos caminos y a muchos les parecen bonitos, ¿verdad? A muchos les parecen bien. Dice en Proverbios 14:12, me parece, que los caminos del hombre le parecen bien, pero son de muerte y perdición. Entonces, la gente le parece bien todos los caminos, pero ahí solamente había un camino a la puerta, ¿se fija? Solamente había un camino a la puerta, y el camino a la puerta era para ser salvos en esa ocasión. Imagínense en la época de Noé, jamás había llovido. Entonces Noé dice, él predicó por 120 años, ¿verdad? Dice en Génesis 6, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo, ¿verdad? Y Génesis 6 dice, mi espíritu no contendrá con el del hombre. Dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre, siempre ciertamente es carne y serán sus días de 120 años, ¿va? A Noé, del día que fue anunciado Noé, fueron 120 años, ¿va? Quizás muchos estudiosos dicen que le llevó más de 100 años hacer el arca, pero por 120 años dice la Biblia y dice Pedro que él pregonó, él predicó, súbanse al arca, un día va a llover. ¿Estás loco? Nunca ha llovido, nunca llovía. ¿Estás loco? ¿Tú cómo sabes? Pues Dios me dijo que iba a llover, iba a inundarlos. Así mismo Dios, ahora en su segunda venida dice que un día va a caer fuego y todo el mundo dice, no es cierto, dice, cállate los ojos, es mentira. Pero no es cierto, porque un día va a llover fuego, un día Dios va a purificar la tierra, ¿verdad? Entonces no creemos, ¿verdad? 120 días. Dice un rabino muy estudioso que dice Dios a lo mejor no se refirió a años, ¿va? Que también esta profecía aplica históricamente, pero también proféticamente a 50 jubileos. Y 50 jubileos, 120 años, ¿sabe cuánto es? Esa es la vida del hombre, 6,000 años, porque 1000 años será el milenio. ¿Se fija? ¿Cómo es un Dios de matemáticas, un Dios exacto? Dios nos trata de advertir de una manera u otra, ¿va? Entonces dice, si usted quiere saber lo que está pasando hoy en día, lea Génesis del capítulo 4 al capítulo 6, es lo mismo que está pasando en nuestros días, como dice Jesús. La venida del hombre será como los días de Noé. ¿Ah? Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy. Todos maquilan mal, piensan mal, están bien en sus propios parámetros, en sus propios pensamientos, pero acuérdense que la Biblia es un círculo, lo que pasó ahí va a volver a pasar. Siempre Dios tiene ese lujo de detalle que si algo pasó, lo va a volver a hacer, ¿verdad? Porque es un Dios que le gusta advertir con las profecías, ¿verdad? Entonces el libro de Génesis no solamente es histórico, también es profético, ¿verdad? Porque hoy en día sí mucha gente se siente dioses, dice, a mi manera, yo creo que estoy bien, yo no le hago nada mal a nadie. ¿Qué tiene de malo que yo me acueste con un hombre o con una mujer? Se sienten, porque Dios tiene sus reglas, entonces se sienten dioses. ¿Se fija? Entonces, ese es uno de los pecados más grandes. Entonces, para la destrucción del mundo se necesitan los pecados más grandes, la idolatría y la fornicación. ¿Se fija? Dios no se equivoca en ese aspecto, ¿va? Dice, yo soy el conocimiento, ese es un camino estrecho, ¿va? Entonces vamos a ver Jueces capítulo 21, ya vamos de bajada, Jueces capítulo 21.
Jueces capítulo 21 del 23 al 25. Jueces 21 del 23 al 25, dice la palabra de Dios, ¿va? Y los hijos de Benjamín hicieron así, pues tomaron esposas conforme a su número, ¿va? Agarraron esposas como les dije, tengo 5 dedos, 5 esposas, ¿va? Pillando a las que danzaban. Fíjese, los hijos de Benjamín se iban al baile a agarrar mujeres, dice la Biblia, fíjese. Dice, pillando a las que danzaban y yéndose luego, tornándose su heredad, reedificaron las ciudades, habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel Jueces 21, 23 y 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí con cada uno a su heredad. Y en estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo recto. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos, no delante del Señor, o sea, delante de sus ojos. Para mí está bien que yo sea mujeriego, borracho, jugador y parrandero jugador. Para mí está bien, ¿no? Yo no le hago nada malo a nadie. Yo puedo hacer drogas, no le quito dinero a nadie. Se siente Dios, ¿Se fija? Entonces, así como los hijos de Benjamín que se fueron al baile a agarrar mujeres, porque no había ni Dios y hacían los rectos delante de sus ojos. O sea, ellos pensaban que eran Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Génesis 6:13, regresamos a Génesis 6:13, ya vamos de bajada, ¿va? Vamos a ver las medidas del arca. Génesis 6:13 dice la palabra de Dios, dice, después que vimos que la tierra estaba corrompida, dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas. He aquí, yo las destruiré con la tierra. Haz una arca de madera de gofer, ¿va? Esa palabra la tradujeron mal en el hebreo, de gofer, porque realmente es cedro, Cedro. Una arca de cedro, ¿va? ¿Por qué cedro? Porque cedro actualmente es una de las maderas más fuertes que hay. Hay algunos cedros del Líbano, si usted no lo sabe, como los que se usaron para construir el templo, también se usaron cedros, si usted no lo sabe, que se puede doblar hasta un clavo, que si usted clava en la madera, se dobla el clavo, porque es una madera fuerte, sólida, ¿verdad? Y dice, y de esta manera la harás. Dios no te da todos los detalles, siempre cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te llama, no te da todos los detalles, pero te da lo más importante, ¿verdad? Dice, 300 codos de longitud de arca, 50 codos su anchura y 30 codos de altura. Muchos dicen que un codo de la palma del dedo acá es un codo, Es un codo, Pero aún así, 300 codos son como 3 estadios de fútbol, de soccer o de fútbol americano. O sea, era larguísima. Si hubieran cabido todos los géneros. ¿Y qué tal si está hablando Dios de 3 codos de los gigantes? Fuera mucho más grande, Pero vemos que encontraron los restos de la arca en el monte Arad en Turquía. Hay un parque que encontraron el arca. El arca existió. Se llama así, parque el arca de Noé. Usted puede ir de visita a Turquía. Ahí puede ver la forma y todo y las medidas exactas de Dios y cómo llegó ahí, que está a 500 kilómetros del mar. Esa marca del bote que quedó ahí. Solamente fue eso, Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y una ventana harás en el arca, y acabarás a un codo. Muchos interpretan mal este versículo porque dicen, ¿cómo vas a hacer una ventana de un codo de cuadrado, no? Van a necesitar ventilación larga, se van a ahogar, ¿no? No, pero aquí Dios está diciendo, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo, o sea, a un codo la va a acabar, o sea, un codo de distancia de donde quede el techo, de ahí va a empezar la ventana. No, la ventana va a ser de un codo. Imagínense, los elefantes iban a estar
asfixiándose. De todas maneras, el tipo de atmósfera era diferente. ¿Sabía usted eso? Que no llovía y que había como mist en las mañanas, había sereno, y entonces no llovía. Entonces, había mucho, la densidad del aire era mucho mayor. Un día yo estaba hablando con un paleontólogo en un museo y él me dijo que esos animales era imposible que volaran, los pterodáctilos, pero la densidad de aire era diferente. No era como ahora. ¿Ah? Un avión se podía elevar muy rápidamente porque la densidad, el peso del aire, la densidad es el peso del aire, era mucho más que la que es hoy. Entonces, al quitarnos Dios la densidad del aire, no solamente ya no puedes volar grandes artefactos o grandes aviones o grandes animales que tenían alas, sino nos acortó la vida. De 900 años, de 800, de 700 años que las personas vivían, a 100, 120, por la atmósfera. Si usted no sabe eso, porque no respiramos lo mismo que respiraban estas personas que podían vivir muchísimos años, ¿va? He aquí yo traigo un diluvio de las aguas para destruir toda carne que haya espíritu bajo del cielo y todo lo que haya en la tierra morirá, ¿va? Y dice la Biblia que el mismo Dios cerró la puerta. Entonces un día cuando la iglesia parta, el mismo Dios va a cerrar la puerta. ¿Sabía eso? Y dice, y harás cuartos adentro de la arca. Y dice, y lo más sorprendente dice, harás 3 niveles, ¿va? 3 niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿va? ¿Por qué 3 niveles? Porque también hay 3 cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Se fija cómo Dios es perfecto? ¿Verdad? Si vemos 2 Corintios 12:2, 2 Corintios 12:2, 2 Corintios 12:2, el apóstol Pablo es arrebatado, llevado al cielo. A ver si predicamos del arrebatamiento, porque muchos hoy en YouTube predican de que no hay arrebatamientos o raptos. La Biblia menciona 7 raptos. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:2, dice, yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. Como el arca, que tiene tercer piso. Génesis 27, 28, vamos a ver la atmósfera. 27, 28, atmósfera, 27, 28 dice la palabra de Dios, dice, y Dios pues del rocío del cielo y las grosuras de la tierra, abundancia y trigo del mosto. Entonces ese es el primer cielo, la atmósfera. Y el segundo cielo lo podemos ver en Génesis 1:8, ¿va? En Génesis 1:8 vemos el segundo cielo, dice, y llamó Dios al firmamento cielo y la tarde de la mañana el día segundo. Ese es las galaxias, la luna, las estrellas, el sol, están aquí. Aquí es la estratosfera y aquí es el tercer cielo, donde dice que Dios está, ¿va? Entonces, como vemos, Dios no se... Bueno, pues Dios tuvo que hacer esto para hacer la arca o el Tebá en un pequeño redil. ¿Qué es un redil? Donde ponen las ovejas. ¿Se fija? Es un pequeño redil para que nosotros fuéramos protegidos y fuéramos salvos, ¿va? Muchos les dicen a chip pen o otros le dicen chip pool, como alberca en inglés, pero un redil es donde hay una sola puerta donde el pastor cuida la puerta y el lobo no se puede meter a robar las ovejas, a matarlas. Dicen Juan 10:10, ¿verdad? Vamos a ver Juan 10 por último, yo soy la puerta, dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién es la puerta? Jesús. Juan 10:1. Juan 10:1 nos dice la palabra de Dios, fíjese muy bien lo que dice. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas no sube por otra parte, tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús es la puerta, dice.
Nadie puede pasar al otro lado. Dice Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Juan 10:11, ¿verdad? Y Juan 10:10 nos dice que hay también malos obreros, malas personas que están ahí. Entonces, es un bonito estudio que tú tienes que saber que no solo Noé tiene historia, también tiene profecía para que tú sepas los acontecimientos que van a pasar. Y todas las personas que tú conozcas que se sientan dioses, no necesitan idolatrar nada, ya son ellos, ya se idolatran a sí mismos. ¿Ah? Adviérteles que viene un juicio y ese juicio puede traer muchas consecuencias. ¿Va? Vamos a borrar aquí, ¿va? No nos podemos ir sin predicar el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, habrá un poder sobrenatural, el Espíritu Santo te va a sellar y te va a guiar a toda verdad. Entonces tú no vas a ver esa destrucción, esa tribulación, porque tú vas a ser raptado en el Tebá, que va a ser el rapto en los días de los últimos días de la iglesia y vamos a encontrar a nuestro Señor en las nubes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta, pastor. Todo lo que ha dicho, que es comparación a digamos, a la venida del Señor será como los días de Noé, correcto, dice la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo, pues, lo que es la violencia, el sexo. Ya la gente últimamente se está acostumbrando a la violencia, la gente es más violenta. Ni digo lo del sexo porque, bueno, hay gente que se está casando con perros, con gatos, con caballos. Lo vemos que hay gobiernos como Canadá ya permite sus matrimonios y es la degradación de lo que es los países, pues, porque este país también se está degradando y muchos países se están degradando al aceptar lo que es el LGTB, etcétera. Y esto quiere decir que estamos más cerca de lo que es el rapto, pastor. Bueno, sí, estamos más cerca de los que están en el rapto y también en algunos libros apócrifos establece que en los últimos días las personas vivirán menos años y también les saldrán canas en sus cabezas desde bebés. Y ya hay bebés que nacen con canas, si usted no lo sabe. Eso es alarmante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta educación, esta prédica de estudio, Padre, que este conocimiento quede en nuestros corazones para que nosotros podamos advertir a otros el gran peligro que se avecina, porque el predicar el Evangelio es una emergencia para que estos puedan ser salvos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.